Saludos, sean todos bienvenidos a la primera edición de Música Activa. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven en diferentes partes del planeta. Soy Antonio Alvarado, productor de este espacio. Agradezco al equipo interdisciplinario de Voces por Media Calle el espacio que nos permiten para poder realizar este proyecto. Tendremos a lo largo de estas ediciones música, análisis, tendremos historia, tendremos anécdotas y tendremos invitados especiales a los cuales les vamos a entrevistar y vamos a tratar de sacarles a ellos mucha información para todas las personas que nos siguen. Hoy quiero invitarles para que las personas que nos están viendo se unan desde ya, por favor, a través del chat, y de esa manera hagan su reporte de sintonía y hagan también sus preguntas, sus comentarios, porque entre todos vamos a enriquecer este programa. Así que entonces estamos invitándolos para que hagamos entre todos este programa. Muy bien. El día de hoy tenemos el tema música de salón de antaño costarricense. Un tema muy interesante que estará aquí hoy en análisis de música activa, con la participación de nuestro invitado, el profesor Manuel Zamora Chaverri. En un momento le estaremos presentando. Pero para hacer una adecuada contextualización musical, estaremos entonces ejecutando o poniendo en el aire la obra de el compositor cartaginés William Fernández Mathieu, Flor de Ilusión. Así que entonces, desde ya les invito a tomar asiento, ponerse cómodos para que escuchemos Flor de Ilusión de William Fernández Mathieu.
Bien, y habiendo escuchado esta bonita melodía de don William Fernández Mateo, compositor cartaginés, a ritmo de vals, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el profesor Manuel Zamora Chaverri, para que nos comente un poquito una batería de preguntas que le tenemos aquí para que nos comparta. Muy buenas tardes, don Manuel Zamora, amigo Buenas tardes. entrañable de tantos años. Buenas tardes, Antonio. Bueno, qué placer de veras el que usted me haya tomado en cuenta y poder recordar, rememorar esta grabación que sinceramente cada vez que yo la escucho me trae muy gratos recuerdos. Fue una época, la década de los 90, en donde fue satisfactorio trabajar esta música de antaño costarricense de la primera mitad del siglo XX, y que con ella pudimos también llevar tanta satisfacción a tanta gente que gustosamente nos hacía los comentarios cuando estábamos en presentaciones y nos decían que qué cosa más bonita poder escuchar esa música en vivo, poder ver un grupo de gente joven, porque en ese entonces éramos jóvenes, ¿verdad? Yo creo, Antonio. Bastante. Sí, Bastante. y entonces pues le llamaba mucho a la gente la atención eso, casualmente, que nosotros pues éramos jóvenes y que estuviéramos tan interesados en esta música que estaba un poco en el olvido, pienso yo, por lo menos a nivel de música en vivo. Así es que entonces, Antonio, muchas gracias de veras por haberme hecho partícipe de este proyecto tan bonito que tenés. No, realmente es un placer y no solamente por el hecho de tener una amistad de muchos años con vos, sino por el hecho del aporte que yo sé que vas a hacer al programa a través de las respuestas que nos vas a ir dando, las anécdotas que nos vas a ir contando, ¿verdad? Y el conocimiento que vas a ir transmitiendo. Pero antes de empezar con vos, yo quisiera comentarle a la audiencia qué es la música de salón de antaño costarricense. Vamos a ubicarla históricamente para que podamos de esa manera poder comprenderla mejor. Vamos a decir primeramente que Costa Rica desde sus orígenes, antes de la conquista, fue una zona de paso entre la cultura mesoamericana y la cultura suramericana. Siempre ha sido así y se mantiene hasta nuestros días. Esta Costa Rica que siempre está abierta a conocer más y a darle el abrigo a nuevas personas que vienen a vivir y a compartir con nosotros. Por eso es que podemos decir que nuestra música también es híbrida y viene precisamente con raíces tanto aborígenes como negras, como orientales y por supuesto con raíces españolas o raíces hispánicas. Desde España hasta Estados Unidos, Costa Rica ha recibido influencia. Podemos hablar entonces que desde la jota española hasta el jazz y el rock han permeado el gusto musical costarricense. Tenemos influencia colombiana, por ejemplo. Tenemos influencia de las islas caribeñas también. Nos dice don Wilber Arpírez, que es musicólogo costarricense, que hay 4 regiones culturales donde podemos ubicar asideros musicales, que son Guanacaste, el Valle Central, Limón y San Isidro del General.
Podemos encontrar así entonces patrones rítmicos tan variados, híbridos y mezclados o mestizos, ¿verdad? Que se practican en Costa Rica, eso sin incluir las nuevas influencias, como por ejemplo, y los escribí porque son muchos, a veces no nos percatamos de la gran riqueza musical que tenemos. Tenemos el aire nacional, la balada, el bolero, el calipso, la callejera, el corrido, la danza o habanera, la jota, la mazurca, la polca, la parrandera, el punto, el pasillo, el swing, el tambito, el tango, el vals y el foxtrot, entre muchos otros. Así que tenemos una gran riqueza. A veces se nos pregunta, ¿es que Costa Rica no tiene cultura o no se conoce? Creo que es a los costarricenses a los que nos toca averiguar un poquito y tratar de enriquecernos con la gran tradición que nuestros antepasados nos han dejado. Por eso, entonces, podemos decir que todos estos ritmos se han desarrollado a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de que no somos un gran país, hay provincias donde estos ritmos han tenido un mayor desarrollo. Lo vemos, por ejemplo, en San José, que por ser la capital se ha desarrollado en todos los extremos por los diferentes ritmos antes mencionados. Sin embargo, si hacemos un análisis por provincias, podríamos ver que en Heredia el vals y el tambito predominan. En Cartago la mazurca, el vals y la polca. En Alajuela el vals y el pasillo. En Punta Arenas el pasillo a la parrandera, la cumbia y el bolero. En Guanacaste la parrandera, el punto, la danza y la contradanza. Y en Limón, por supuesto, el calipso y las cuadrillas. Así que entonces, ubicados en este contexto, podemos decir que si cogemos los ritmos y las influencias de los primeros 50 años y finales del siglo XIX, primeros 50 años del siglo XX, podríamos entonces ubicarnos en lo que hemos llamado música de salón de antaño costarricense. De esa manera, podemos entonces apreciar compositores de una larga data y una larga lista. También los escribí porque en Grupo Añoranzas ha dedicado mucho tiempo a rescatar compositores como Julio Fonseca, Roberto Cantillano, José María Echaverri, José Daniel Zúñiga, William Fernández Matthew, Rafael Fonseca, Alberto Arias, Paulino Castillo, Alcides Prado, Carlos Hidalgo, Alberto Gómez, Rubén Castillo, Héctor Zúñiga, Ulpiano Duarte, Jesús Bonilla, Saturnino Cubillo, Ricardo Mora, Orlando Celedón, Marco Monge, Jorge Castro, Aniceto Monge y Carlos Guzmán más recientemente. Así que de esta manera muy resumida, podemos entonces ubicarnos en el contexto del cual vamos a estar trabajando o que el Grupo Añoranzas ya casi a unos meses, el 14 de agosto de este año, cumplirá 30 años de existencia. Bien, entonces para ubicarnos en ese contexto es que hemos hecho este primer programa en la primera década de esta agrupación. Y por eso la razón de nuestro invitado hoy, nuestro amigo Manuel Zamora Echaverri. Bien, decimos que Manuel Zamora Echaverri, ya para pasarle la guitarra a Manuel, podemos decir que es un gran amigo de hace muchos años, desde la juventud, y juntos estudiamos en la Universidad Nacional, estudiamos música ahí, en las diferentes carreras, en guitarra y en educación musical. Pero también compartimos en diferentes proyectos como el Grupo Añoranzas. Así que entonces yo quisiera, y ya ahora que Manuel está pensionado, ¿verdad? Decirle también a la audiencia de que está arduamente dedicado a la composición y entonces ha formado otro proyecto que se llama Al Sur, que en su momento pues estaremos hablando de eso también. Bien, Manuel, ¿qué te parece si entramos en materia? Contanos, ¿qué instrumento tocabas en el Grupo Añoranzas y cómo fue tu experiencia en ese género? Bien, para mí fue todo un reto, ¿verdad? Siempre recuerdo cuando Antonio me llamó para que me integrara a ellos. Digo a ellos porque ya en ese entonces Antonio ya venía trabajando con otros compañeros este proyecto. Cuando él me llama a mí, me dice que él quiere que yo ejecute la mandolina. Claro, como dice uno de primera entrada, digo yo, pues,
mandolina. Yo conozco, he oído algo de la mandolina y medio la conozco, pero empezando porque yo no tengo mandolina y nunca tocaba mandolina, ni siquiera sabía cuál era la afinación de la mandolina. Así es que fue un reto, pero yo lo tomé también con mucho entusiasmo porque me puse a pensar en la importancia de que un instrumentista de cuerda, digamos como los guitarristas, eh, es bueno que también conozcamos, tengamos conocimiento sobre otro instrumento de cuerdas. Y la mandolina, que es un instrumento que durante mucho tiempo se ha utilizado en la música popular costarricense, pues entonces para mí fue muy bonito y yo acepté el reto. Eso sí, yo recuerdo que le dije a Antonio, bueno, yo no tengo mandolina. En ese momento, Antonio tenía una mandolina además, eh, que era de un primo hermano de él, de Luis Ovaldía, perdón, Acosta Ovaldía, y me dice que la tiene ahí, que me la puede facilitar. También recuerdo que me facilitó un método para empezar a estudiar la mandolina. Y bueno, ya uno tiene conocimientos en la lectura, pues se le hace un poco más sencillo. Sin embargo, es un nuevo instrumento, había que poner empeño, había que empezar a trabajar, había que empezar a estudiar, entusiasmarse. Y como le cuento yo a la gente que quiere empezar a tocar un instrumento, hay que entusiasmarse, hay que enamorarse del instrumento primero para poder tomar el gusto. Así es que así fue como yo recuerdo que empecé, ¿verdad? De cero con la mandolina. Sí, porque la mandolina es un instrumento pequeño, ¿verdad? Un instrumento que tiene cuatro pares de cuerdas dobles, ¿verdad? Afinadas igual que el violín, de la primera, o sea, de abajo hacia arriba, sería mi, la, sol, re, ¿verdad? Re, sol. Así que, perdón, mi, la, re, sol. Lo dije, mi, la, re, sol, sí. De tal forma que, bueno, yo recuerdo que fue todo un reto, pero así fue como iniciamos, ¿verdad? Poquito a poco, hasta ya lograr, digamos, tener un conocimiento un poco más sólido en el instrumento de la mandolina. Es importante aclararle a la audiencia que Manuel fue originalmente guitarrista o sigue siendo guitarrista. Sí, Su primer instrumento fue la guitarra. exacto. Entonces, el acercamiento a un instrumento con la mandolina es interesante porque la mandolina es como mitad guitarra y mitad violín, ¿verdad? Ya que la afinación es la misma de un violín, mi, la, re, sol, ¿verdad? Pero la forma de colocarla de manera horizontal es la que se emplea para la guitarra. También otro elemento importante es que Manuel siempre había tocado, al igual que yo, cuando comenzamos como guitarristas, es costumbre que en nuestro medio, en Costa Rica y en Latinoamérica en general, en Iberoamérica, porque los españoles también lo acostumbran así, es ejecutar la guitarra primero con las manos. Con la Con la mano mano, con los derecha. dedos, sí, claro. Y entonces aquí hubo después que trabajar la La púa. púa, Vamos a aclarar el concepto de púa porque algunos países tienen otros nombres. Se peltro. llama púa, plectro, uña, ¿verdad? Creo que por Sí. ahí hay otro nombre que le tienen, pero es esa piecita que colocamos entre los dedos pulgar e índice para ejecutar las cuerdas. Entonces todo fue un reto, ¿verdad? Tanto en sus orígenes para él como para mí, porque ambos teníamos un propósito y era rescatar la mandolina de ese olvido en que la música o que la historia o la evolución de la sociedad la había dejado hasta ese momento. Así es, Antonio, sí. Sí, olvidé ese detalle, es cierto, el uso de la púa. Claro. Que uno está acostumbrado, el guitarrista está acostumbrado a utilizar su mano derecha para arpegiar o para rasguear, y por lo general nosotros no utilizábamos la púa. Yo no recuerdo antes de que yo empezara a estudiar la mandolina, nunca me dio por usar la púa para tocar guitarra, que mucha gente lo utiliza, por supuesto, en los tríos, ¿verdad? Sí. La guitarra eléctrica se utiliza la púa mucho, sí.
Claro, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que los amigos que nos están viendo en el chat nos están compartiendo. Vamos a leerlos para que también podamos compartirlos con los demás. Katia Trejo nos dice, excelente cuñado. Adivinen quién puede ser, ¿verdad? Es la cuñada mía. Un saludo para mi cuñada, mi querida cuñada Katia Trejos. Tenemos a Yolanda Trejos, mi esposa. Ese vals me encantó. Lo bailé el día de mi boda con música en vivo interpretada por el grupo Añoranzas. Así fue, Por Manuel. nosotros, cierto, ese detalle había olvidado yo, sí, cierto. Nosotros lo tocamos, cierto, lo Así fue, ejecutamos. correcto. Sí fue muy bonito. Solamente que tenía en ese momento, como yo no podía bailar y tocar, la melodía era interpretada por nuestra compañera Magdalena Alfaro en la flauta traversa, ¿verdad? Que es una Cierto, sí, variante sí. también de las agrupaciones de música de salón, que dentro de un ratito vamos a hablar cómo se conforman. Tenemos también a Erika Alfaro Chinchilla, que nos dice felicidades por este espacio, éxitos. Muchas gracias, Erika. Le agradecemos su espacio y le agradecemos su motivación. A Iliana Trejo Zamora, excelente programa, es mi otra cuñada. Así que entonces ya tengo a la familia también reunida por acá. A Maripaz Soto Villalobos, excelente programa. Muy bien, muchísimas gracias y esperemos que se nos unan otras personas en este proceso. Bien, continuemos, Manuel, ahorita con esta batería de preguntas que tenemos para vos. ¿Dónde se acuerda usted que se presentó el grupo Añoranzas? ¿De quiénes recibió apoyo? ¿Quiénes lo contrataban? Así como en 3 preguntas en una para. Sí, bueno, nosotros tuvimos mucho apoyo de parte de la Municipalidad de Heredia, de parte de la Casa de la Cultura, cuando en ese entonces estaba Ricardo Martínez, que en paz descanse. Recuerdo también un señor de apellido Bogarín, Eric, creo que era Eric, don Eric Bogarín, creo. No, don Eric Bogarín más bien recientemente se nos ha unido. Sí, un amigo que está muy Sí, afianzado ahorita al proyecto nuevo de Añoranzas, sí. Pero en ese sí, momento no sé cuál te referís vos. sí, sí, había otra persona, entonces no recuerdo bien. Bueno, el asunto fue que, como les comentaba, por medio de la municipalidad, tuvimos la oportunidad, no se me olvida a mí, la primera vez que yo toqué la mandolina ya en vivo y con público, ¿verdad? Es otra cosa, no es lo mismo estar en la casa ensayando, que ensayamos en la casa de Antonio, algunas veces ensayamos acá en mi casa. Allá estar en un escenario, ¿verdad? Con público. Recuerdo que fue en el Parque Central de Heredia, no sé si se acuerda, esa fue mi primera presentación con Añoranzas. Y recuerdo que fue todo un reto, porque yo tenía, si acaso, yo creo que tenía como 15 días, un mes de estar con la mandolina. Sí. Si usted me pregunta cómo lo dicen, ni yo mismo sé cómo dice, pero fue muy bonito. También recuerdo que fue muy grato para mí, y recuerdo que mucha gente me comentó luego, me los encontraba, me decían que qué belleza de grupo, que siguiéramos adelante. Fue una presentación que hicimos, Antonio. En la municipalidad nos dio ese espacio para que en una semana cívica participáramos en el corredor del Palacio Municipal. Yo recuerdo que hicimos un concierto muy, muy bonito, porque la gente se colocó en la acera del costado norte del Parque Central de Heredia. Nosotros Correcto, estábamos en el corredor. así es. Bueno, y así hubieron muchas presentaciones. Recuerdo, por supuesto, en la Casa de la Cultura, recuerdo que en la Biblioteca Pública de Heredia, recuerdo que visitamos, y que también era muy grato, definitivamente. Cuando visitamos hogares diurnos de adultos mayores, ¿verdad? Uh -huh. Pues para nosotros era lindísimo. En una ocasión recuerdo que se nos acercó una señora, no sé si usted recuerda, Antonio, y nos hizo este comentario, vea qué bonito. Dice, yo aprendí a bailar con esa música. Con esa Una música. Sí, señora me muy acuerdo de esa joven. señora. Sí, Sí, claro que sí. Sí, eso claro fue que en sí. el hogar de adulto De mayor ancianos. en Cujuquí, En Cuboquí, tiene el razón, que sí. está en Cujuquí. Sí, También un hogar de cuido diurno. sí, después sí, tuvimos otra presentación en el hogar Alfredo
y Delia González Flores, Así es. el lugar que está en la Puebla de Heredia, que fue también una presentación bellísima, muy, muy, muy bonito. Bueno, tuvimos muchas presentaciones privadas, por Hasta aquí, supuesto. hasta aquí, Manuel, creo que es importante que la audiencia se dé cuenta de un Ajá, sí. detalle importante, que muchas de las presentaciones que hicimos cuando éramos muy jóvenes, Manuel y yo todavía en ese momento, fueron dirigidas a personas que eran de la edad de nuestros abuelos. Sí, Es claro. decir, que la agrupación llevó música del recuerdo, y es literal la expresión del recuerdo, a muchas de esas personas que, como vos decís, bailaron al ritmo Aprendieron a bailar, sí. del vals, de la Los polka, vals, de la las mazurca, polcas, exactamente, todos ese tipo de sí, ritmos. danzas. Bien, hagamos un pequeño espacio, Manuel, para escuchar otra pieza, ¿le parece? Claro que sí, por supuesto. Bien, vamos a escuchar entonces a continuación un tema que lleva como título, vamos a ver acá, aquí está, porque esta está un poquito corrida. Bien, este tema lleva como título, a ver si me extravió, lleva como título Horas Alegres, del compositor alajuelense Alberto Arias, y se trata de una polca. ¿Qué te parece, Manuel, esa pieza? Bellísimo, le repito, como decía ahora al principio, recordar esa música, recordar el trabajo que hacíamos nosotros durante los ensayos también. Era muy bonito, sí, claro que sí, por supuesto. Y es que hay algo interesante aquí que no hemos mencionado, y es que los ritmos de vals
y polka, por ejemplo, son influencia directamente de la vieja Europa, de la Sí, vieja claro. Europa. Así que entonces el vals es austriaco, por ejemplo, ¿verdad? El vals, sí, sí. Y entonces en toda América Latina el vals permeó tremendamente, ¿verdad? Y las polcas Se también, las extendió todo, encontramos en la sí. música mexicana, en la música nicaragüense, en la música costarricense, en todas partes encontramos polcas, ¿verdad? Es un ritmo muy, muy alegre, muy bonito, y basta dejarse llevar por la música y ya uno se imagina a las personas bailando, ¿verdad? A manera como tipo de cuadrilla, ¿verdad? Bien, Sí. vamos a continuar, Manuel, un poquito, pero antes voy a comentar, a leer un poquito los comentarios que nos han llegado. Tenemos acá a Cristina Alvarado. A mí me recuerda a mi abuela, a mi abuelo, perdón, Rubén, con mi abuelita política Teresita interpretándolo con violín y piano. Ok, ahí tenemos a Cristina, mi hermana, que nos está mandando ese mensajito bonito y efectivamente mi abuelo era músico y de hecho lo mencionamos dentro de los músicos que Añoranzas ha interpretado alguna obra, Rubén Castillo. Bien, vamos a leer también este otro mensaje de Mirna Calderón Vidal. Excelente espacio, felicitaciones, muchísimas gracias Mirna. Mirna es una compañera de la vieja guardia de los Scouts, ¿verdad? Donde transitamos muchos años. Y muchísimas gracias, Mirna, por el apoyo. También nos comenta ella, yo tocaba mandolina en el colegio Mauricio Leadora. Ve, ese detalle no lo sabía yo, Mirna. Uy, vamos a tener que traerla un día Como a que nos invitada en viene presente, ¿verdad? Añoranzas. Claro que sí, excelente. Después Cristina también nos comenta, yo bailaba esa pieza en el Ballet Folclórico Nacional Costa Rica y música en vivo del grupo Añoranzas. Por cierto, ¿te acordás del Ballet Folclórico Nacional de Costa Rica? ¿Qué podríamos Claro. comentarle a las personas que nos escuchan sobre esta experiencia, este paso del grupo Añoranzas por el Ballet Folclórico Nacional de Costa Rica? Sí, fue muy enriquecedor. Recuerdo que quien dirigía el Ballet Folclórico Nacional en ese entonces era tu primo, Luis Acosta, ¿verdad? Él fue el que nos invitó a participar en presentaciones con el Ballet Folclórico Nacional y para mí creo que lo más bonito, lo más grato fue cuando nos presentamos en el Melico Salazar, que fue un trabajo también muy cansado. Los ensayos de piso eran ensayos recuerdo, de muchas horas de estar compartiendo con todo el Ballet Folclórico Nacional, no solo con la sección, digamos, de la música que nosotros acompañábamos, porque nosotros acompañábamos la música del Valle Central, como lo decía Antonio, acá Heredia, digamos, los valses, danzas, pero también acompañamos lo que era Cartago, bueno, todo la música de la Juela también. Pero teníamos que estar durante los ensayos en donde estaba también la sección del Caribe, donde estaba la sección de Guanacaste, ¿verdad? De música de Guanacaste. Entonces eran ensayos muy largos, pero también fue muy, muy, muy bonito. Y por supuesto que tuvimos la experiencia de participar en una temporada del Ballet Folclórico Nacional en Melico Salazar, que si mal no recuerdo, creo que fue sábado y domingo, Antonio, no recuerdo si fue o si fue Correcto. Por lo sábado y general, domingo. las presentaciones con el ballet, cuando las hacíamos, eran trayectos largos, ¿verdad? Eran 2 funciones por día o 3 funciones, y eso pues nos consumía bastante tiempo. Aparte de eso, los ensayos de piso, los ensayos generales, etcétera, etcétera. Y que era muy necesario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, yo había estado en el Médico Salazar en una única oportunidad en que yo había participado en un festival del Grano de Oro y había estado interpretando la pieza con la que había ganado. Pero ya estar ahí durante un ensayo, pues fue muy, 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 muy interesante. Y por supuesto que ya la puesta en escena con el Ballet Folclórico Nacional era todo un reto, porque recuerdo, digamos, muy bien que por alguna razón en ese momento no nos acompañó Rafa Hernández Rubí, que era el guitarrista, más bien quien nos acompañó en ese momento fue Amado Sánchez, Así y es. Amado Sánchez Fuentes tenía sus problemitas, digamos, de visión. Y cuando nosotros entrábamos a escenario,
bajaban las luces, ¿verdad? Nosotros teníamos que ingresar con mucho cuidado para no tropezar, sentarnos en la silla frente a los atriles, ¿verdad? No teníamos papeles y se prendían las luces y dábamos inicio. Y entonces imagínense lo que era. Yo recuerdo que Amado, creo que entraba yo de primero, Amado entraba con su mano puesta en mi mano y entramos con los instrumentos y pues era todo un trajín. Pero recuerdo que sí, como le digo, fue muy enriquecedor el poder participar con el Ballet Folclórico Nacional en Claro, el hicimos Salazar. varias presentaciones, me acuerdo, con el ballet folclórico, Sí, tanto en el Teatro Mélico Salazar como el Teatro Nacional, ¿verdad? sí, En cierto. alguna oportunidad, inclusive nos ponían a hacer otro tipo de trabajos. Por ejemplo, en una oportunidad apoyé yo desde la sección de la música aborigen o la sección aborigen, Sí, ¿verdad? es cierto. Y claro, ahora me estoy acordando, claro, a mí me tocó, por cierto, en la sección del Caribe, participar en lo que fue el carnaval, ¿te acordás? Que Ajá, tuvimos que salir correcto. bailando. Así es. Este, fue muy bonito, ver, fue interesante, sí. Y por Claro. supuesto conocer todo lo que eran los trajes. A mí me encantó eso, ver lo que era el traje de Cartago, un traje lindísimo, elegante, ver lo que eran los trajes de Heredia, los trajes Claro. de Alajuela. Fue muy bonito, la verdad que sí. Y por Y es que supuesto sí, compartir, Antonio, claro, perdona, y compartir también con otros músicos. Por ejemplo, ver aquellos señores que interpretaban la marimba, pero que era claro. lindísimo. No recuerdo los nombres de ellos. El grupo, por ejemplo, de Calipso también, pues, eran gente muy profesionales. Bueno, ahí Cada uno. teníamos un gran marimbista y marimbero como Miguel, como es el caso de Miguel Torres, ¿verdad? Don Miguel Don Miguel Torres es el Torres, nombre del señor, y ya, cierto, gracias por y recordármelo, ya en sí. paz descanse, pues era o es y sigue siendo uno de los grandes constructores de marimba que tuvo nuestro país, Costa Rica, ¿verdad? Cierto, Todavía andan muchas marimbas de Miguel Torres por ahí, son marimbas de maderas imagínate, sí, preciosas, claro. sumamente caras, de una sonoridad increíble, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de compartir con don Miguel Torres en esos momentos que estuvimos con el ballet folclórico. Eh, y también salimos del país, hicimos también giras fuera del país. Y hay una anécdota interesantísima que me gustaría que vos la contaras y la compartieras con las personas que nos están viendo. Sí, bueno, no, nunca supe qué fue lo que sucedió, porque nosotros íbamos a hacer una presentación, o más bien varias presentaciones en Denver, Colorado. Entiendo que en ese entonces LAXA, ¿verdad? Que era la línea aérea costarricense, nos daba el pasaje hasta Miami y había un convenio con la gente que nos iba a dar hospedaje y la gente que nos iba a contratar en las presentaciones en Denver, que era la gente que iba a enviar un vuelo de Denver a Miami para recogernos, vuelo que nunca llegó. Así es. Tuvimos que esperar, recuerdo todo, bueno, llegamos, creo que fue como en la tarde, y Ajá. tuvimos que esperar en el aeropuerto, porque supuestamente el vuelo podía llegar en la noche, no llegó, y tuvimos hasta el día siguiente, ya en la mañana, fue cuando recuerdo que el director del ballet folclórico, Luis Acosta, nos reúne a todos ahí en uno de los salones del aeropuerto y nos dice, bueno, muchachos, no se pudo arreglar el asunto del vuelo. Así es que si alguien tiene por aquí cerca familia, pues aprovechen y vayan a visitar, ¿verdad? Recuerdo que la gente de la sección de música del Caribe, mucha gente sí tenía familia en Miami, entonces aprovecharon. Ya nosotros la verdad que lo único que hicimos fue, pues como quien dice, dormir ahí en el aeropuerto de Miami y devolvernos, ¿verdad, Antonio? Así es. Yo llegué todavía a la casa al día siguiente con el sonido Welcome to Miami. O sea, siempre era lo que escuchábamos cada 10, 15 minutos. Bien, vamos a Yo, escuchar otra pieza. Manuel, ¿te parece? sí, claro que sí, por ¿Verdad? supuesto. Adelante, Antonio. Ok. Vamos a escuchar otro tema. Bueno, y este tema es interesantísimo, el que tengo acá. Se trata del tema Pampa de Jesús Bonilla.
que ahorita cuando lo escuchemos vamos a comentar algo sobre esa experiencia y cómo fue estrenado el arreglo. Ese tema es increíble. A mí me transporta inmediatamente a una pintura descriptiva de la Pampa Guanacasteca. Sí. Bueno, comentaros un poquito sobre este tema. Sí, esta pieza de danza fue interesante y en 1995 el Magisterio Nacional, como tantas veces, ha salido en defensa de los derechos del educador, y recuerdo que estábamos en una huelga dura, como quien dice. Era un gobierno de José María Figueres Olsen. Nos concentrábamos en la Universidad Nacional. Alguien hizo el comentario y dijo que, bueno, que sería bueno que nosotros también nos diéramos a visitar, digamos, a recorrer las calles de Heredia y concentrarnos también en el Parque Central de Heredia. Así es que entonces empezamos a concentrarnos en el Parque
Central de Heredia, y un 24 de julio de 1995 surgió la idea de que por qué no hacer el acto cívico el 25 de julio, como éramos educadores, pues celebrar el 25 de julio, día de la anexión de Guanacaste, celebrarlo ahí, en el Parque Central. Bueno, todos los compañeros recuerdo que estuvimos de acuerdo y entonces a nosotros, Antonio, recuerdo que fue el que me dijo a mí que qué bonito que nosotros tuviéramos una participación. Y entonces recuerdo que ya después de que terminó la manifestación, nos fuimos para la casa de Antonio una tarde y ahí empezamos a trabajar sobre los arreglos de danza, que fue una pieza perdón, de Pampa, ¿verdad? El vals ese de Jesús Bonilla con letra de Aníbal Reni. Empezamos a trabajarlo, ¿verdad? Y nomás terminando el ensayo, ¿verdad? Como quien dice, recuerdo que le propusimos a otro compañero, profesor de música, ya pensionado también, Carlos López, que es tenor él, canta muy bien, por cierto, y entonces que lo cantara. Y así fue como un 25 de julio de 1995, interpretamos por primera vez esa versión que escucharon ustedes ahorita de Pampa y fue cantada por ese compañero Carlos López. Así es bellísimo esa anécdota, Manuel, porque hemos hablado de diferentes etapas, ¿verdad? El añoranzas apoyando al adulto mayor, el añoranzas apoyando un proyecto de jóvenes, porque éramos todos muy jóvenes con el Ballet Folclórico Nacional de Costa Rica y haciendo proyección de nuestra cultura. Y ahorita estamos hablando de un añoranzas también con sentido crítico y con sentido social, ¿verdad? Sí, claro. En favor del gremio, en este caso, de los docentes. Sí. Muy bien, me gustaría hablar un poquito en los minutos que nos quedan sobre el tema de la mandolina, porque probablemente muchos se preguntarán qué es la mandolina, de dónde viene la mandolina. Ese instrumento podemos decir que es primo de la guitarra, ¿verdad? O más, sí, más bien, Sí. casi que mejor hermano, podemos decir. Porque, sí, es primo hermano. Sí, primo hermano, sí, porque resulta que tienen un antecesor común, que es el laúd, y el laúd sí. es de origen árabe, ¿verdad? Sí. Y estuvo por la influencia árabe dominando mucho la escena española y la escena europea, principalmente española. Y entonces, de ese paso, casi 1000 años estuvieron los árabes asentados en territorio español, ¿verdad? Recuerden que el último reducto fue Granada, de la cual todos conocemos aquella famosa canción de Agustín Lara, Granada. Ese reducto fue el último bastión de los moros, por así llamados por los españoles, en España. Y entonces, en ese año 1492, pues empieza también una nueva época de crecimiento para España. Este instrumento nace por esa misma época, nace a través de la variación del laúd. Las mandolinas napolitanas son redonditas en su parte trasera de la caja, ¿verdad? Y son compuestas de muchas piecitas. Bueno, la mandolina también ha sufrido transformaciones como lo ha sufrido la guitarra. En otro programa podemos hablar, de todas las transformaciones que la mandolina ha sufrido. Y la guitarra también. Pero ahorita lo importante es saber que este instrumento llegó también en tiempos de la colonia, por eso forma parte de nuestra tradición cultural junto con la guitarra. Y más adelante en otro programa hablaremos de otro instrumento de nuestra tradición como es la marimba. Bien, pero ya con esto por lo menos sabemos de qué se trata. Ya don Manuel nos explicó de que es un instrumento compuesto por 4 órdenes de cuerdas dobles, ¿verdad? Y con la misma afinación del violín. Bueno, así entonces cuando hablemos de la mandolina o alguien escuche hablar de la mandolina, sabe de qué se trata. Muy bien, ¿qué te parece, Manuel? Entonces, si me contestas un par de preguntitas más, ya casi para ir terminando. Claro. ¿Quiénes contrataban al grupo Añoranzas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de apoyo tuvieron, en el proceso de crecimiento? ¿Verdad?
Y otro tema que te lo mando de una vez, cómo se accedía a las obras y cómo era el proceso de arreglo. Eso es importantísimo. Sí, recuerdo bien que contamos con el apoyo, como lo decía ahora al principio, de la municipalidad, de la Casa de la Cultura, y recuerdo de una señora italiana, doña Gioconda Munmani, y que por supuesto, como italiana, amante de la música de mandolinas, ya que Italia, su música tradicional es básicamente en mandolina, ¿verdad? Y ella nos contrató en varias oportunidades para que nosotros compartiéramos con ellos nuestra música en actividades familiares. Luego, lo otro que me preguntabas, perdón, ¿qué era? Perdona que te... Sí, no te preocupes. ¿Cómo se accedía a las obras musicales y Sí, cómo era el proceso de arreglo? sí, por lo general nosotros topamos con lo siguiente, encontrábamos obras, pero tal vez eran obras que estaban escritas para piano o para otros instrumentos. Entonces recuerdo que, bueno, pasábamos la línea melódica de la primera a la primera mandolina, ¿verdad? Y luego el trabajo de la segunda mandolina, por lo general lo iba haciendo yo, algunas veces ahí en la casa de Antonio, en momentos en que estábamos en ensayo, recuerdo que iba escribiendo la segunda mandolina, pero por lo general casi siempre era un trabajo que yo prefería hacerlo en mi casa con más calma, cogía, digamos, el papel, la partitura y empezaba a estudiarlo y empezar a ver cómo hilar, digamos, esa segunda mandolina que tuviera un juego. Y cuando digo juego, no, o sea, darle cuerpo más bien a la primera mandolina. En algunas ocasiones eran notas largas, ¿verdad? Que reforzaba, digamos, la parte armónica de la mandolina. Y en otras ocasiones eran como diálogos entre la primera y la segunda mandolina, eh, pequeños contracantos, ¿verdad? Pero en realidad la segunda mandolina era un trabajo que yo lo iba realizando ahí poco a poco, ¿verdad? Así. Eh, sí, pero fue algo que también lo hacíamos también en conjunto. Muchas veces, por supuesto, yo llegaba a ejecutar lo que había escrito y pues había sugerencias que yo las tomaba, por supuesto, de buena forma. Antonio me sugería, ¿por qué no hacemos esto aquí? Tal vez había escogido una tesitura, digamos, para la mandolina un poco alta y eso iba, perdón, para la segunda mandolina y tal vez le iba a quitar este brillo o interés a la primera mandolina. Por lo general, las segundas voces o en ese caso la segunda mandolina siempre debe ir en tesitura mucho más baja, ¿verdad? Que la primera mandolina, casualmente para eso, para que no le quite interés. Así es que poco a poco fui, como quien dice, poniendo en práctica lo que había aprendido durante la época de estudio, digamos, en armonía, y así fue como fue poco a poco haciendo yo los papeles de las piezas que fuimos trabajando Así es. en esa época en Añoranzas. Bueno, Manuel, ya nos acercamos al final y yo quisiera, antes de acercarnos al final, de llegar al final más bien, este, eh, decirle a las personas que nos han estado observando y que nos han estado compartiendo con nosotros que vamos a rifar uno de nuestros discos, este mismo que está sonando aquí, pues para que entonces, eh, Qué bonito. sí, para que entonces podamos también tener esa posibilidad. Y los que no peguen, pues ahí también les podemos vender un disco para que lo lleven a su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos en estos momentos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco personas. Vamos a ver si, no, ¿qué hay más? Seis, vamos a contarlas bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete personas. Ok, vamos entonces.
necesito que esas personas me escriban al chat y me pongan un número del 1 al 8. Vean que estoy poniendo uno más, del 1 al 8. Y entonces, quien pegue ese número, pues se lleva el disco. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no necesariamente es la posición en la que están, ¿verdad? De primero, segundo, no. Ahí en desorden, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el número en este papelito, precisamente, para que ustedes lo escriban, y si lo acertan, pues entonces les damos el disquito. Vamos a ponerlo por aquí para que vean que no hay ninguna trampa. Voy a doblar este papel. No he visto ninguno, ¿verdad? Lo tengo aquí dobladito, y apenas tengamos todos los números, entonces a todas las personas vamos a darles el disco. Bien, entonces estamos llegando ya al momento de despedirnos, Manuel. Y para mí ha sido sumamente hermoso poder remembrar un poquito de la historia del Grupo Añoranzas, a propósito de la música de salón de antaño costarricense, ¿verdad? Esperamos haber de esta manera contribuido a que las personas que nos escuchen, que nos escucharon hace un momento, y que los que nos escuchen, porque este programa queda grabado, podamos contribuir al goce estético, primeramente, también, y a un mayor acercamiento a la música, ¿verdad? Esperamos que nos sigan en nuestro canal, y agradecemos, por supuesto, una vez más a Voces por Media Calle el espacio que nos están facilitando. Agradezco también a nuestro invitado especial, el profesor Manuel Zamora Chaverri, y a ustedes que nos apoyan con sus comentarios. La próxima semana tenemos el tema la actividad musical en tiempos de pandemia. Un tema muy interesante que se las trae. Vamos a hablar bastante, vamos a disertar bastante sobre este tema, y creo que va a ser muy provechoso, particularmente para los músicos y también, por supuesto, para las personas que se sirven de su actividad. Así que entonces les espero el próximo martes a las 4 de la tarde, y todos los martes aquí en Música Activa. Continuemos entonces disfrutando de la parrilla que tiene el canal. Es una parrilla bastante grande, de más de 25 programas, y seguidamente, después de mí, viene el señor Vladimir de la Cruz, con su espacio Historia por Media Calle. No olviden visitar y compartir nuestras publicaciones, se lo vamos a agradecer, y sobre todo, rieguen la bola de que este programa ya empezó a funcionar, que tenemos muchas sorpresas y temas muy variados. Les dejo entonces con la música del Grupo Añoranzas y el pensamiento del día de hoy. Es un pensamiento de Friedrich Nietzsche, filósofo, que dice: sin música la vida sería un error. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, Manuel, por su presencia. Un placer. Esperamos tenerlo una próxima vez con otro proyecto y con muchas otras cosas que usted nos quiera compartir. Muchas gracias a todos, y entonces vamos con el Grupo Añoranzas y su último tema, que es Bailando.